Quiero antes de comenzar nombrar obviamente a quienes nos acompañan. Han venido desde Neuquén, candidatos a diputados provinciales. Por ahí está Chapulcuri, que es básicamente un sostén también de la campaña. Candidata a diputada provincial, actual concejal, Nadia Márquez, que está con nosotros. Candidato a diputado provincial, querido Carlos Coyola, está con nosotros también. Nuestro candidato a intendente de la localidad, Nicolás Ayala, está con nosotros. Candidata a primer concejal por arriba de Neuquén, lista 193, está con nosotros para nosotros. Bueno, especialmente yo quiero también nombrar a Gladys Fuentes, que también es candidata a diputada provincial. Y a Leo Rodríguez también, que es un amigazo. Bueno, yo quiero ser en realidad breve y además también trataré de ser lo más sintético posible. Me estaba acordando, antes de comenzar, permítanme una pequeña anécdota que tiene que ver particularmente con Carlos. Porque no solamente generacionalmente estamos ahí en la edad, sino que yo recuerdo en la universidad, en la Facultad de Derecho, en General Roca, haber hablado con Carlos y haber hablado con Sergio Dalia en ese momento, compañeros que estaban dentro de la fila del peronismo, en Plotier, para que fueran parte de lo que era la Juventud Universitaria Peronista. Nosotros refundamos en aquella oportunidad. Y recuerdo siempre que tanto Sergio como Carlos, ¿no?, decían, mirá, nosotros vamos a tratar de terminar la carrera, estamos enfocados en eso. Bueno, Carlos se recibió. Yo no. Así que hay que hacer caso también a eso. El sentido que tiene obviamente el neuquinizate, a través del postulado de Rolando Figueroa, nuestro candidato a gobernador, no solamente tiene un sentido que va más allá de la pluralidad de las ideas, de la conjugación, si se quiere, de varios proyectos, sino que encierra un claro sentido de pertenencia a Neuquén. En ese sentido de pertenencia a Neuquén, muchos de los que estamos aquí, obviamente, hemos tratado de tener ese sentido de pertenencia. Me olvidaba de Johnny Grande, candidato también a diputado provincial. Johnny, querido, lo que pasa es que va a ser importante Johnny hablar del relato también, por eso lo estamos guardando, lo estamos conservando. Yo quiero, con esto, y aprovechando que hacía mención a Johnny, lo que vamos a hablar en esta mañana, si uno se retrotrae, son 14 años atrás. Y esos 14 años atrás nos dieron una posibilidad a los zapalinos, antes de neuquinizarte, zapalanizarnos. Porque esto que ustedes van a observar como proyecto actual, como idea, lo más importante que tiene es que se logró. Es decir, ustedes van a ver cosas que se han materializado en Zapala. Y quiero comentarles que esa materialización se dio producto de que consideramos, por eso digo importante lo de neuquinizarte y la prioridad de las ideas, porque hablamos de políticas de Estado. Y en ese sentido de hablar de políticas de Estado es cuando se da la posibilidad de que alguien que no comparta a lo mejor ideológicamente pueda plantear un proyecto en común, si el bienestar es para la ciudad, para la provincia o para la nación. Ese es el sentido que tiene fundamentalmente en Neuquinizate. Nosotros lo hicimos en aquel 2009. Me tocó competir inclusive con Edgardo Zapal. Edgardo fue finalmente elegido en el 2007 el intendente de la ciudad. Sin embargo, abrió no solamente su cabeza hacia la pluralidad de esta propuesta que ustedes van a presenciar ahora, sino que lo más importante, la peleamos hasta donde se pudo, pero la peleamos.
Esto tiene que ver con un polo informático provincial, lo queremos convertir en un polo informático nacional, y con la idea finalmente de que la regionalización, de la que tanto habla Rolo en su campaña, de la descentralización y de que el poder sea finalmente la gente, tenga también en el sentido estructural la posibilidad de que algunos ministerios o delegaciones se puedan distribuir a lo largo de la provincia. Yo me alegré mucho cuando Rolo mencionaba el Ministerio de Turismo en San Martín de los Andes, la dirección o subsecretaría de Energía ahora en Añelo. Digo, hay una idea de que además de la descentralización del poder, el poder se traslade estructuralmente a las localidades. Yo les quiero contar, ustedes aquí observan que dice el cuadrado de Alveón 21. Bueno, Alveón 21 es la asociación que me toca presidir y con la quien en el 2009 comenzamos esta idea. Y allí está sede región centro. ¿Por qué el cuadrado? En realidad, brevemente, antes de comenzar, el sentido del desarrollo tecnológico, de los polos informáticos o de las políticas que tienen que ver con la educación, con el Estado y con las empresas privadas se llama el famoso triángulo de Sábato. Nosotros a ese triángulo de Sábato lo convertimos en un cuadrado. ¿Por qué? Porque la iniciativa que ustedes van a ver ahora la propuso, la gestó y la llevó a cabo una ONG. En ese momento éramos la ONG Alveón 21. Pero se necesita básicamente al Estado, a la educación, se necesita a las empresas que aporten a esto. Bueno, la placa que voy a ver a continuación es paradójica, porque esto tiene que ver con lo que se puede en la actualidad, lo que pueden los que están gobernando en la actualidad. Y dos ejemplos. El presupuesto, Carlos lo debe saber muy bien, el presupuesto 2023, presupuesto de este año para la provincia, le otorga a la ANIDE, que es la Agencia Neuquina de Innovación para el Desarrollo, 1.200 millones de pesos. Quien preside la ANIDE, es un detalle, es quien está al frente de Copade, es el hermano del gobernador. ¿Para qué le da 1.200 millones de pesos? Ustedes imagínense cuando hablamos de los costos que podría tener un ministerio, por ejemplo, ¿no? Acá estamos hablando de un aporte que se le hace solamente a una agencia de desarrollo que todavía no tiene sede, no tiene estructura. Pero además de esos 1.200 millones de pesos, el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación le da 200 millones de pesos más. 200 millones de pesos más. Vayan recordando las cifras, que son importantes para lo que viene. Y ayer, en Rincón de los Sauces, en un acto de campaña, la agencia firma un acuerdo con la localidad de Rincón de los Sauces. Allí está la candidata, la diputada provincial, precisamente del oficialismo, o de la lista azul, y firma este convenio. Primer acto que hace la agencia con un presupuesto de 1.200 millones de pesos. El sentido es otro, el sentido es netamente proselitista. Y ahora sí, nos vamos a la realidad nuestra. Y a la plaga que ¿dónde estamos parados en la actualidad? Hace 40 años nacía Internet. Hoy es la ubicuidad que tenemos todo. Un celular, la vida, si no estás con ese celular, si no nos informamos. Hay un dato que es que más del 78% de la población mundial se entera de las cosas a través de los celulares. 78%. Hace 14 años le decían, la idea de neutralizarte la hicimos en Zapala. Esa idea de juntarnos y determinar una política de Estado la hicimos aquí. Y se le propuso en ese momento a quien era intendente, reitero, Edgardo Zapala, que conociera la experiencia más importante que había a nivel nacional y latinoamericano. No estaba en Neuquén, estaba en San Luis. Y nos fuimos a San Luis a conocer la experiencia. ¿Por qué? Porque San Luis tenía Wi-Fi. Yo hablo de cosas que ahora parecerían muy naturales. Ustedes imagínense en aquel tiempo, son 14 años atrás. San Luis había
había hecho una política provincial digital para sus habitantes, que implicaba educación, creó una universidad, se llama la Universidad de la Punta, creó un polo tecnológico en la misma universidad y colocó como ministra de Desarrollo y Progreso a quien es la madrina en la actualidad de esta idea, Alicia Bañuelos. Hoy ella es la ministra de Ciencia y Tecnología de la provincia de San Luis. Y nos fuimos a ver esa experiencia. Nos fuimos con Johnny, nos fuimos con Edgardo. Llegamos a San Luis, nos atendieron muy bien. Y lo primero que fuimos a hablar con Alicia, ustedes imagínense, era ministra y decana de la facultad. Venían gente de Zapala, de Neuquén. Conocía el apellido Zapá, era una ventaja para nosotros, pero no arrancaba, la veíamos fría todavía, no teníamos una ida y vuelta. Y rompimos el hielo con esto que yo les conté al comienzo. Le dije, aquí está quien fue candidato a intendente y perdió las elecciones, con el que ganó las elecciones, pero pensando en Zapala. Necesitamos una carrera y necesitamos conocer cómo es el desarrollo del polo tecnológico en San Luis. Sabía a esa altura ya tenía wifi en toda la provincia. Y ustedes viajaban, iban a cualquier rincón de la provincia de San Luis, wifi gratis. Y Alicia rompió el hielo con nosotros, por eso que esta experiencia neuquinizante la hicimos hace 14 años atrás, y dijo sí, si vienen dos personas que fueron antagónicas en un proceso electoral, me imagino que debe andar todo bien. Y nos trajimos de San Luis la carrera de desarrollador en software para Zapala. Con una particularidad, Alicia les propone a las empresas del sector, es decir, a las empresas que, cuando hablamos de empresas, vamos a los que más conocen, Google, Microsoft, Mercado Libre, digo, a esas empresas les dicen, bueno, vamos a crear una carrera. Si ustedes quieren que creamos una carrera, es decir, un producto que surja educativo para la empresa, es decir, para la producción, la única condición que les pido es que se vengan para San Luis. Y efectivamente se vinieron para San Luis. Y la carrera de técnico desarrollador en software se hizo a la medida de las empresas del mercado. Ahí ya había hecho dos hechos importantes. Había fusionado lo educativo, creó una universidad, había fusionado lo empresarial. Les dio un ámbito a las empresas para que estuvieran. Entonces el profesional que se recibía automáticamente iba a la empresa. 250 zapalinos se anotaron en aquel 2009 para la carrera de desarrollador de software en Zapala. Y hay un dato interesante que yo quiero sumar a eso. Zapala no tenía wifi conectado en la ciudad. Entonces presentamos un proyecto de ordenanza para establecer wifi gratuito en toda la ciudad de Zapala. Esa ordenanza está en vigencia. En la actualidad establece que cualquier institución pública de Zapala puede pedir wifi gratis al municipio de Zapala. Es la número 118 y se votó por unanimidad. Otro aspecto, en este caso, de adelantamiento a lo que fue el neuquinizante. Fuerzas políticas dispares en el Consejo Deliberante eligieron sí a la ordenanza. Y la ordenanza establecía adherir al polo informático Zapala, porque el polo informático era esto que le decíamos, el aspecto educativo, el aspecto empresarial, el lugar. El lugar, si tenemos nosotros estratégico, es precisamente el centro de la provincia de Neuquén. Zona franca, Parque Industrial Provincial, Corredor Bioceánico, proximidad con Chile. Estaban todos los condimentos para convertir un Silicon Valley, como el que conocen ustedes en California, aquí, en Zapala. Y ese proyecto de ley lo presentamos en la legislatura de la provincia. En el año 2009 presentamos el proyecto de ley en la legislatura. Un proyecto de ley que pasó a la Comisión A de Asuntos Constitucionales y los diputados le dijeron que sí al polo informático, y paralelamente a eso le pedíamos presupuestariamente para que funcionara el 0,3% de las regalías. Y eso fue un detonante para que nos dijeran que no.
Era imposible pedir el 0,3% de la regalía. Hoy el proyecto de ley presentado en el 2009 sigue estando en los archivos de la legislatura de la provincia, pero sigue estando. Es importante. Avanzamos. ¿Qué establece la ley? ¿Qué establece la ordenanza? La ordenanza dice que crea el programa Polo Informático Zapala Digital que faculta al municipio a gestionar ante el gobierno provincial la instalación y localización del polo en la zona franca de Zapala, y además autoriza al municipio a gestionar financiamiento nacional, internacional, provincial al sector privado para el desarrollo del polo informático, y que faculta al municipio a firmar convenios con gobiernos nacionales, provinciales y extranjeros. Esta ordenanza en vigencia hoy en Zapala se trasladó a Neuquén. Nadie es concejal de Neuquén. Y uno de los que tuvo mucho que ver con quien gestionamos la posibilidad de que la ordenanza se trasladara a Neuquén como una ordenanza espejo fue Bermúdez, que en aquel momento era concejal, referente del PRO. Y la gente de UNE también. Y logramos que la ordenanza, esta ordenanza, sea la misma ordenanza que hoy rige en Neuquén, con la cual el intendente Mariano Gallo está logrando colocar puntos de Wi-Fi en todos los barrios de Neuquén. Fíjense la importancia que tenía esta ordenanza, que reitero nuevamente sigue en vigencia. No harán nada. ¿Por qué decimos que el polo informático puede ser nacional? Por esto que le estoy diciendo. No hay ninguna experiencia en estos momentos en la República Argentina de un polo nacional. Y esto implicaría, y esto es importante decirlo, que el Estado nacional lo haga parte con financiamiento, que el Estado provincial, que cobija al polo, lo haga también. ¿Por qué? Porque esto va a modificar la posibilidad de la matriz productiva de Neuquén. Es decir, hablamos mucho del desarrollo tecnológico, hablamos mucho del aspecto educativo, hablamos del empresarial, pero no le damos un ámbito. Ese ámbito, para los zapalinos, sigue siendo Zapala. Sigue siendo el ámbito regional que puede convocar las expectativas de un pueblo nacional. Yo le quiero decir que a nosotros se nos trunca la carrera de técnico desarrollador en software porque no la podía avalar el Consejo Provincial de Educación. Y que rápidamente, no nos quedamos en eso y fuimos a hablar con quien podía hacer una carrera similar, el IFES. El amigo Cabrera nos posibilitó 100 becas que iba a pagar el municipio de Zapala para los estudiantes. Se recibieron en Zapala 25 estudiantes de la carrera analista de sistemas de la información. Hoy en Zapala hay 25 profesionales analistas de sistemas de la información que estudiaron en IFES. Convenio que hicimos nosotros también. Avanzamos. Hablamos de la necesidad de la ordenanza en el año 2009. Está. Del proyecto de ley que se presentó en la legislatura. Está. De que el año 2010, además, presentamos también un proyecto arquitectónico junto a un arquitecto de Zapala, Luis Grisolía, para que en los galpones del ferrocarril se pudiera instalar el polo informático. Hoy ahí ustedes ven la sala Marta Such y los galpones se utilizan. Bueno, en ese momento los galpones no existían, digamos, para ningún hecho productivo. Nosotros propusimos eso. Avanzamos. Aquí viene, son datos para que tengan en cuenta. La ley nacional 26.692 es la que le da el marco hoy a todo desarrollo productivo tecnológico en la República Argentina. No se trata únicamente de los celulares o de la promoción industrial de Tierra del Fuego. Se trata de